Aquí en tu conexión matinal, fíjese que estamos como cada jueves con nuestra querida abogada Paola Vidal, que amablemente se hace ese espacio en la agenda para poder estar con nosotros y por supuesto con ustedes. ¿Cómo estás, Paola? Bien, gracias. Con un poquito de frío hoy día, mi querido Karina. ¿Tiene un poco de frío, Sí, Paola? afuera hace frío. Dicen que va a llover. Déjeme decirle que se ve muy bonita con su corte nuevo, Ay, usted gracias. siempre muy combinada. Lo que pasa es que la gente tal vez en su casa no ve los detalles, pero Paola tiene combinada el arito con la bufanda, el chaleco, el pantalón. Mira las botas de la Paola, están espectaculares, bien, ¿ah? Abrigadito hoy día. Así es. Oiga, Paola, hoy día queríamos conversar con usted respecto a un tema que ha formado parte de la humanidad desde siempre. Sin embargo, en el último tiempo ha tenido diferentes formas de ser clasificado, lo que me parece que en judicial se llama tipificación. Hablemos un poco de lo que son homicidios que día a día vemos en la prensa que suceden. Incluso, Paola, déjeme decirte que vi ayer un homicidio terrorífico que condenamos totalmente en Buenos Aires, de una niña de 11 años que unos desgraciados la asaltaron y la mataron a una niña de 11 años. Lo encontré terrible, terrorífico. Ojalá queden todos presos de por vida ellos. Sí, además por robarle un celular a una pequeña. A una Que iba pequeña. a su colegio, además. No alcanzó a llegar ni siquiera a su colegio. La asistieron, creo, los apoderados que estaban ahí cercanos, Desgraciados. dejando a sus compañeritos de colegio. Desgraciado, totalmente desgraciado. Sí. Me pareció terrible, terrible, inhumano, cruel. Bueno, cualquier homicidio es inhumano, Paola, en todo Sí, caso. Pero además eso vulnera los derechos cierto que hemos hablado en alguna ocasión, los derechos de los niños, niñas Sí. y jóvenes, de ser protegidos, de vivir en un ambiente libre de violencia. Así Entonces, es. En Argentina está la sí. conmoción bastante compleja, grande por el tema de esta niña. Lo siento realmente en el alma. Paola, a ver, primero aclaremos qué es un homicidio, así de una manera muy simple y muy somera para que después nos pasemos a los otros que son ya tipificados, por favor. Bueno, nuestro básicamente en términos simples, nuestro código penal, que muy bien dices tú, está tipificado. Me acompaña hoy día no mi código del trabajo como en algunas ocasiones, Ya. sino mi código penal, que es quien tipifica, significa que describe, ¿cierto?, los delitos y sus penas. Ya. Porque si no se encuentra un delito en este código, en el fondo no es delito. Para que sea delito tiene que haber una ley que lo describe y que sancione las penas que van a estar afectadas, que van a estar vinculadas a ese delito. Es importante porque si no, en el fondo se consideraría que no es delito, que puede ser cualquier otra calificación, ¿cierto? Pero si no está en este código o en la ley complementaria, no lo consideramos delito. Oye, y ahí está todo tipo de delitos. La mayoría de los delitos Todo contra la tipo de- vida, contra las familias, contra la moral, contra los bienes, porque nuestro código es un poco antiguo, ¿cierto? Ya. Pero no por eso, Perdona, Pablo. no te preocupes, pero no por eso obsoleto, al contrario, se ha ido modificando y de hecho una modificación muy importante se produjo con ocasión del femicidio, que también entiendo que lo vamos a conversar en el año 2018, Ok. que agravó las penas, tipificó el femicidio, pero básicamente homicidio es el que mate a otro, ¿cierto? Por cualquier medio, ya sea con agravantes o no. ¿Te acuerdas que en algunas ocasiones hemos hablado de las agravantes? Si es que en el fondo es premeditado, alevoso, si la persona planificó, ¿cierto?, este crimen, si lo hizo en el fondo en un lugar heriazo sin que la persona pudiera pedir ayuda. Hay varias agravantes en el fondo que hacen que el que mate a otro se puede transformar en un homicidio calificado, ¿cierto? Básicamente un homicidio es el que mate a otro. En términos genéricos, Esto por también cualquier incluye medio. que si te van envenenando, que si te acuchillaron, Sí. que si te dieron un disparo, que si te empujaron por un precipicio, Sí. por cualquier cosa. Y también hay en el fondo algunas actitudes como como vamos a ver en el infanticidio, que también puede ser por omisión. O sea, si yo abandono una criatura, ¿cierto?, que es el hijo de la persona que le dio a luz, ¿cierto?, y lo abandono sin necesidad de hacer ninguna otra cosa, por omisión, o sea, sin prestarle alimentación, cobijo, cuidado, también por omisión puedo cometer infanticidio.
Los delitos, no todos, pero muchos pueden ser por acción, ¿cierto? O omisión, como lo define nuestro código. Nuestro código tiene una definición de lo que es en el fondo delito, de lo que son cuasi delitos y de las distintas calificaciones que tenemos de los delitos. Ok. Paola, ahora, el homicidio es matar a otro. Eso es Sí, básico. en términos simples. Por cualquier medio en el fondo idóneo, Ahora. ¿cierto? Idóneo significa que pueda provocar la muerte, ¿cierto? Como tú decías, por veneno, antes también es ser un agravante, o con un arma blanca, o con cualquier otro, con armas de fuego, ¿cierto? Incluso por estrangulación. ¿Un homicidio qué penalidad tiene cuando es calificado, comprobado y todo? Lo máximo, dime. Lo máximo hoy día que tenemos en nuestra legislación, ¿cierto? El perpetuo calificado, que son 40 años mínimo, en que una persona no puede acceder a ningún beneficio, porque recordemos que nosotros por haber firmado distintos, en el fondo, convenios internacionales, en particular uno que en el fondo erradicó de nuestro Código Penal la pena de muerte, porque recordemos que hace no muchos años la pena máxima, ¿cierto?, era la pena de muerte. Pero hoy día no existe en nuestra legislación y una vez que es erradicada la pena de muerte de una legislación, ¿cierto?, no puede ser incorporada nuevamente porque viola los tratados internacionales. Entonces hoy día, si hablamos de cualquier delito, hablamos en el fondo del perpetuo calificado, que es la máxima sanción donde la persona va a estar privada de libertad 40 años sin derecho a beneficio intrapenitenciario. Oye, ¿esto se va sumando si la persona tiene varios homicidios? Por ejemplo, porque muchas veces se lee en la prensa, dice, le dieron 10 presidios perpetuos, o 10, no sé qué, 10 condenas máximas, o 10, o 15, sí, o 2. Lo que hemos hablado, que el juez siempre va a tener frente a la posibilidad, ¿cierto?, de calificar no la sumatoria de penas en el fondo, porque sino que podría en el fondo aplicar, porque a veces por un solo acto se pueden cometer varios homicidios, digamos. En el fondo, ahora lo que vimos también en las noticias hoy día fue un magnicidio, el hecho que no alcanzó a hacer porque era un candidato presidencial, pero sí, es cierto, acribillaron a varias Ecuador, personas en sí, un solo acto, ¿cierto?, intentando matar justamente a al este candidato candidato presidencial, mataron a un montón de personas. Ahí el juez podría decir que en un solo acto, en el fondo, mató a varias personas, que no fueron varios homicidios, sino un homicidio, por ejemplo, que sería el del candidato, ¿cierto? Y los otros podrían ser culposos, porque la intención, no hubo dolo, en el fondo, de matar a las otras personas, sino que fueron, en el fondo, como consecuencia de este propio acto. Pero ¿se le pueden calificado. sumar más años por los otros? Sí, por las agravantes, sí. O sea, ya, 40 años sin derecho a nada, Claro. pero también le vamos a dar 5 porque se le pasó la bala para este otro, 10 porque mató al otro. Podría ir, pero hay principios también que lo hemos hablado que operan en el derecho internacional, y uno de los más conocidos es el indulto pro reo, que siempre el juez, a la hora de calificar la pena o aplicar una sanción, ¿cierto?, privativa de libertad sobre todo, va a tomar la regla en el fondo que sea más beneficioso, entre comillas, digamos, para el reo, que se conoce, hoy día ya no se le llama reo, eso es un concepto antiguo, hoy día se llama imputado, tiene distintas categorías dependiendo del estado procesal en el que se encuentre. Pero este latinazgo sí quedó y así se conoce, digamos. Perfecto. Pero ahora, eso en términos generales. Ahora, en el fondo quería que explicáramos un poco los años de homicidio y si se podía sumar. Ahora, ¿cuál es lo máximo para un femicidio? ¿Un femicidio qué significa y cuánto es lo máximo? Es muy interesante el proceso que ha vivido nuestro país en relación al concepto, porque antes el femicidio no estaba tipificado como un delito independiente, ¿ya? Si en el fondo un hombre mataba a una mujer, porque así parte la definición de nuestro Código Penal en relación al femicidio, antes en el fondo si un hombre mataba a una mujer, era homicidio. Ahora, si era su cónyuge, o sea, estaban legalmente casados, podría calificar como parricidio, porque aunque los cónyuges no son parientes, ni consanguíneos, ni mucho menos, porque entraríamos en una categoría ahí distinta, digamos, son consideradas para efectos civiles como parientes, y para el tipo penal anterior al femicidio se consideraba en el fondo que son parientes. Entonces, un parricida es el que, a sabiendas en el fondo del vínculo que los ata o que en el fondo los acerca, el que sabiendo en el fondo quién es su madre, quién es su padre, quién es su cónyuge, lo asesina en el fondo, es un parricida. ¿Ya? Y tiene que ver también con los ascendientes, los descendientes, también los descendientes, o sea, los hijos, también consideramos a una persona que mata a sus hijos un parricida. ¿Ya? Pero hay tipos penales específicos, porque sí, que en el fondo el padre asesina dentro de las 48 horas de nacido, ¿cierto?, a su hijo, lo consideraríamos un infanticida, porque hay tipos penales que son específicos, hay unos que son genéricos, como el homicidio, el que mate a otro,
con condiciones tales o cuales idóneas, ¿cierto? Pero en el fondo sí es una criatura, ¿cierto? Dentro de las 48 horas, y son sus padres los que en el fondo ponen término a la vida de esta criatura, ¿cierto? Serían infanticidas. ¿Y por qué alguien mataría? Lo puede abandonar también. Uno ha escuchado muchas noticias en el Ya, fondo y que si- son abandonados Espérate, Paola. en lugares, en Pero sitios eso de es- yazo, en la basura. A veces El infanticidio es después de las 48 horas. dentro de las 48 horas. ¿Y si lo matas al quinto día de nacido? Ya no cae en el infanticidio, ahí ya es otra categoría de... Por eso digo que hay delitos que son genéricos, el Ya. homicidio, y hay otros que ya van siendo en el fondo más específicos dependiendo del vínculo, dependiendo de la edad, dependiendo entre el de las asesino y la características víctima. de la víctima, Ahora- ¿cierto? Del vínculo que los ligaba, que es muy importante en los temas de femicidio. Ok, ¿Ya? eso te quiero preguntar. ¿Qué penalidad tiene distinta? Porque matar a alguien es matarlo igual, sea mujer, sea hombre, sea quien sea, ¿no? Es matarlo igual. ¿La penalidad es diferente? Sí, en particular porque ¿Y primero... por qué? Primero, antes no existía un tipo penal que se llamara femicidio. No existía en nuestra legislación, entonces el que mataba a una mujer, en el fondo, si Era era un su cónyuge, homicidio. era un homicidio. Y no tenía más agravantes, podría no tener agravantes, podría ser un homicidio simple. Ya. ¿Ah? Y si no había en el fondo ninguna de las agravantes por obcecación, por un impulso irresistible y todo, en el fondo agravantes o eximentes de responsabilidad podría ser catalogado por el juez porque no había legislación al respecto, ¿cierto? Como un homicidio simple entre comillas porque no tiene agravante, a eso se refiere con que sea simple, ¿ya? Pero en el fondo el hecho de que Chile firmara y ratificara distintos tratados internacionales, dentro de ellos uno del Belém do Pará, que es muy importante para lo que es asentar en Chile el concepto de que la mujer tiene que vivir en un estado libre de violencia y para eso en el fondo pone la responsabilidad en el Estado que ratifica, ¿cierto? Que firma y ratifica los convenios vinculados a la violencia de género. Hace que en el fondo Chile en el año 2018 modifique el Código Penal, ¿cierto? A propósito de la ley Gabriela, así se conoce, por un femicidio muy bullado que hubo acá en Chile, se incorpora el tipo penal de femicidio. Y ya en el fondo el matar a una mujer bajo ciertas circunstancias, ya sea el cónyuge, conviviente, que antes tampoco el conviviente, si no era cónyuge, no era parricidio, ¿cierto? Era homicidio simple. Hoy día el conviviente, la conviviente en este caso también en el fondo es femicidio si el hombre la mata por ser conviviente y no estar casado. Ya, que perfecto. podrían estar en unión civil. ¿Pero en qué ¿cierto? cambia la penalidad? La penalidad cambia en algo muy importante que también aplica la pena máxima, que es el presidio calificado perpetuo. O sea, el femicida en el fondo se arriesga apenas como el calificado perpetuo que hablamos, ¿cierto? Que es la pena máxima, que es pasar mínimo 40 años sin derecho a ningún beneficio, y a lo mejor es mirado como, no es tanto, pero 40 años sin que tengas derecho en el fondo a la libertad condicional habiendo cumplido el plazo de 8 años, las garantías intrapenitenciarias, por ejemplo, como la rebaja de condena, porque a veces no se puede. Entonces eso hace en el fondo que estos 40 años tengan que ser efectivos. Cuando hablamos de la efectividad hablamos de eso, calificado perpetuo, que sean 40 también hay años efectivamente privados de también hay libertad. homicidios que no estás matando a ninguna mujer ni a ningún cónyuge, igual te van los 40 años perpetuos. Cuando tienen agravantes. Por ejemplo, cuando tienen agravantes como por ejemplo la violación y homicidio, también las agravantes hacen de repente que la calificación que el juez hace transforme en el fondo un homicidio simple, entre comillas, en un homicidio calificado, y que es ahí donde suma o sube la pena que puede aplicar. O sea, Paola, femicidio sí es más penado. Absolutamente. Perfecto. Ahora pasémonos a infanticidio. El infanticidio... Que también me parece terrorífico. Sí, también en el fondo, pero hay modificaciones en el fondo que no se han hecho. Nuestro código ha avanzado, pero yo te diría que lo que más ha avanzado es en el tema del femicidio. Ya. Y pongo el foco en ello porque primero no había una calificación, no había un tipo penal en el fondo en relación al femicidio. El femicidio en el fondo contempla hoy día que haya vínculo legal o no, basta Ya. con la convivencia, también el hecho del pololeo. Ya. Que haya un vínculo que sea en el fondo que uno considera a veces transitorio como el pololeo, pero la violencia parte a veces en el pololeo. Ya. Solo que a veces las alertas no las percibe la víctima de la violencia, que la violencia en el fondo también, en el fondo tiene muchas caras, ¿cierto? Y también la violencia de género que pone el foco, el femicidio en esto. La violencia de género, o sea, es por el hecho de ser
ser mujer, y ahí en el fondo describe el hecho, por ejemplo, de tener una orientación sexual distinta, y también el hecho de ejercer la prostitución. Antes, en el fondo, era casi como una justificación o considerado un eximente. No, es que ella ejercía la prostitución, entonces era como que se podía matar casi impunemente a una mujer porque ejercía la prostitución. Hoy día también es considerado un femicidio. Perfecto, y se le aplica, me imagino que toda la dureza de la ley. Oye, Paola, ¿y en el infanticidio es más penado que un homicidio común? Hoy día la legislación de nosotros, como te decía, no está tan avanzada en algunos aspectos. Sí se han propuesto bastantes modificaciones a ella, pero en el fondo sigue siendo calificado, sigue considerándose un homicidio calificado en sí mismo, porque la relación que existe en el fondo entre los padres y los hijos, porque hay un vínculo sanguíneo, o por la edad de la víctima, por la vulnerabilidad de la víctima, son en el fondo efectos que considera el legislador para, en el fondo, agravar la pena. Perfecto. ¿Ya? Ahora, quisiera que me explicaras un poco en lo que es parricidio. Recién dijimos, porque siempre da la sensación a priori, cuando tú estás viendo algo de esto en prensa, que parricidio es matar a tus padres. Y en el fondo es matar a un pariente. Ascendiente, descendiente, pero también están los padres. El que matara a su cónyuge, aunque como les decía en estricto rigor no son parientes, la legislación civil lo considera como tales para efectos sucesorios, etcétera. El Código Penal también lo considera parientes para efecto de la pena, de considerarlo, de tipificarlo parricidio. Al padre o la madre, ¿cierto? Y cualquier ascendiente o descendiente. Cuando hablamos de ascendientes hablamos de los padres, también hablamos de los abuelos. ¿Ya? Y cuando hablamos de descendientes, hablamos, ¿cierto?, de los hijos y hablamos también de los nietos. Entonces, el parricidio no es tan solo padre o madre y nada más, o el cónyuge, sino que se extiende en el fondo en la línea ascendiente y descendiente, la línea consanguínea, dependiendo en estos grados, un grado hacia arriba, un grado hacia abajo de parentesco. ¿Cuál sería el objetivo, Paola, de poder tipificar todo con nombres como infanticidio, femicidio, parricidio, si la pena es la misma? Por ejemplo, ¿en parricidio hay pena distinta? Es que nos movemos en grados de penas distintos. Por ejemplo, una es de mínimo a medio. Las otras son de medio a máximo. ¿Solo por cómo se califique? Claro. Pero la ley es la que califica los tramos de pena, en el fondo, y el juez es el que finalmente aplica dentro de esta como movilidad que tiene, porque si yo digo que será penado en el fondo con presidio mayor o presidio menor en su grado mínimo a medio, hablo de, por ejemplo, 3 años a 5 años a 15 años. Entonces el juez en esa medida va a poder, en el fondo, tener esa movilidad para calificar. En el fondo decir, ¿sabes qué? Yo en realidad voy a aplicar el máximo que me permite, en el fondo, de este mínimo a medio, yo voy a aplicar el medio completo, los 15 años, por ejemplo. Si es de medio a máximo, voy a aplicar el máximo que me permite la ley. Fija, siempre está regulado, porque si no sería súper arbitrario que el juez calificara, en el fondo, siempre. Quisiera saber, ¿todos igual tienen de 40 para arriba? No. Hablaba del femicidio en particular, porque es muy importante que se haya que una figura nueva en esta legislación, como la tipificación del femicidio, ya venga con una, en el fondo, aparejada una pena grave, una pena alta, que no haya tenido que pasar el proceso de otros tipos penales, en el fondo, que a la vez, la medida en que van siendo modificados, y muchas veces convengamos que los legisladores reaccionan un poco también a lo que está pasando en el contexto país. Si hay mucha violencia de repente y es muy bullado un tipo de delito, en el fondo, porque los legisladores, así como los jueces, son personas como todos, y también están, en el fondo, permeados por lo que ven. Y si se repite, se reitera mucho tiempo, en el fondo, cierto tipo de delitos, se considera que ya es tiempo de agravar la pena, ¿cierto? Paola, en algún momento, te intenté buscar por todos lados ahora, ayer cuando conversábamos preparando esto me dijiste que se intentaba de alguna forma cambiar la percepción de la sociedad de las acciones. Por ejemplo, si no llegamos a decir femicidio, como que no va a haber una concientización de la sociedad. Sí. Es como matar a alguien, no va a ser como matar a una mujer. Sí. Es que eso es lo que distingue este tipo penal, lo que lo caracteriza es que es un hombre que mate a una mujer, ¿cierto? Pero no es cualquier mujer, es una mujer con la que haya tenido una relación sentimental o sexual, o que tengan un hijo en común.
porque a veces ocurre que solamente fue una relación transitoria, pasajera, efímera, como queramos definirla, pero producto de esa relación, ¿cierto? Hay un hijo. Y eso ya hace que esas personas, ¿cierto?, estén vinculadas producto de este hijo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, no es la muerte de cualquier mujer, sino también, en el fondo, esta mujer con la que yo he tenido, además, una relación, ya sea permanente o transitoria, ¿cierto?, sentimental o solo sexual, y también por razones de género. La orientación sexual antes no era un tema, ¿cierto? El hecho, de, como te decía, de que una persona, por ejemplo, una mujer ejerciera la prostitución, ¿cierto? Era en el fondo casi socialmente una justificación o era menos grave matar a una mujer que ejercía el comercio sexual si la mataba un hombre. Agravantes que no existían, por ejemplo, como el hecho de que si la mujer está embarazada es un agravante para el femicidio, por supuesto que tiene que serlo. Si la persona, por ejemplo, es menor, si la persona es una anciana, uno a veces piensa que los ancianos no son objetos, ¿cierto?, de maltrato o de son objetos de maltrato, claro, por supuesto. Claro que sí. Víctimas, por ejemplo, que tienen sus facultades mentales perturbadas. ¿Quién podría pensar, cierto?, que también son objetos de femicidio? Entonces, esta ley, en el fondo, si bien todavía nos falta evolucionarla en el fondo y evolucionar como ha ido evolucionando el concepto de femicidio en el mundo, es un gran avance que ya existe el tipo penal, que la pena que en el fondo pueda el juez aplicarle a un femicida sea este perpetuo calificado, ¿cierto? Hace que también nuestra sociedad vaya tomando conciencia y hable de temas que no eran tema antes. La violencia de género no lo era, la violencia tampoco con ocasión, ¿cierto?, económica tampoco era un tema. Tampoco era un tema, claro. En mi tiempo, cuando, en el fondo, muchas mamás de nosotros no ejercieron alguna profesión aparte, ¿cierto?, de ya el ser dueña de casa, que es una tremenda labor y todo el mundo la reconoce, ¿cierto?, porque es así. Pero en el fondo no es la generación de nuestras mamás, a lo mejor en el caso, no fue a la universidad, no estudió una carrera técnica profesional, ¿cierto?, se quedó en la casa cuidando a los hijos y en el fondo dependía en un 100% de este hombre proveedor, ¿cierto?, que efectivamente podía manipular ciertas situaciones por el hecho de ser el proveedor, y se veía y se vio mucho, y se detectó hace no tantos años que existía este tipo de violencia, aparte de la violencia física, psicológica, ¿cierto?, que ya las conocemos más porque se ha hablado más de ella, han habido muchos foros, fue las primeras en el fondo en levantar las alertas, la violencia física porque es muy evidente, pero la violencia psicológica es sutil. Y la violencia en el fondo no puede ser tolerada en ningún ámbito de nuestra sociedad, ni en los colegios, ¿cierto?, ni en las universidades, ni en el trabajo, como lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿cierto?, y tampoco, por supuesto, en una relación de pareja. No importa lo que dure, ¿cierto?, si dura muchos años o es transitoria o efímera, no le da derecho, ¿cierto?, al hombre a ejercer violencia de ninguna clase, de ningún tipo, y menos, ¿cierto?, llegar a extremos como matar a una mujer con la que tuvo una relación, ¿cierto?, o tuvo, ya sea sexual, emocional, sea que se haya casado o haya sido su conviviente. Claro, no, su polola, no lo que sea. Claro. Y las agravantes también son importantes, porque en el fondo acá las agravantes van puesto el foco en la vulnerabilidad de la víctima, en que sea anciana, en que sea niña, en que sea una mujer embarazada, en que sea una persona que está privada de sus facultades mentales. El hecho que ya sea mujer tiene una desventaja física en contra del agresor si el agresor es hombre. Sí, por un tema fisiológico, digamos, estructural. Claro. ¿Qué pasa cuando una mujer mata a otra mujer? Ahí es homicidio. En estricto rigor sería un homicidio. A menos que tengan una relación sentimental. Pero en el fondo podría ser eventualmente que fuera por razones de género también. ¿Cómo así? Sí, podría ser que una mujer en el fondo, porque una mujer tiene una orientación sexual distinta, porque hoy día hay temas que se hablan en nuestra sociedad, el tema de el cambio, ¿cierto?, de sexo. Un hombre, por ejemplo, que tiene en el fondo genotípicamente las características de un hombre pero se siente mujer, puede hacer una transición, ¿cierto?, a ser mujer. Ahí depende un poco también de esa parte de cómo lo tipifiquen. Sí, claro. En el fondo el tipo penal es el que va a describir quién es en el fondo el hechor, quién es la víctima, la pena, las agravantes y todas las circunstancias que rodean al... Ya, perfecto. ¿Sí? Paola, y ahora la pregunta es al revés. Cuando una mujer mata a un hombre,
Si no hay un vínculo, es homicidio. No, y si sí hay un vínculo. Si es su cónyuge, también es parricidio. Es parricidio. Y cuando él la mata a ella, es femicidio. Claro. Bueno, y me imagino que femicidio tiene penalidad más alta porque es más común. Es más común, es mucho más común que el hombre mate a una mujer que una mujer mate a un hombre. Sí, es mucho más común, efectivamente, pero tiene las penas en el fondo, si la mujer mata a su cónyuge, tiene las penas del parricidio, y si en el fondo mata a un hombre, tiene las penas del homicidio, que puede ser un homicidio simple o calificado a depender de las circunstancias. Ya, mira, qué bueno que aclaraste esto. Entonces, si una mujer mata a un hombre, si tienen relación, es un parricidio. Y si están casados, si es su cónyuge. Si es su cónyuge. Es parricidio. Y si no... Es un homicidio simple. Paola, entonces no se aplica de la misma forma para hombres y mujeres. No se aplica. Porque se ha visto a lo largo del tiempo, ¿cierto? Por un tema también que el concepto de femicidio nace de la observación de la sociedad, de la evolución de la sociedad. Ya, claro. Es un concepto que nace socialmente y después se lleva a la legislación. Claro, porque mucha gente decir, mira, diferente y quieren igualdad. No, pues estamos hablando de cómo se ha ido desarrollando la sociedad. De acuerdo a eso, el concepto también ha ido evolucionando y se ha ido aplicando. Sí, ¿verdad? primero los cambios nacen sociales. Yo siempre digo, los cambios reales son en la sociedad y después en el fondo la legislación ayuda, ¿cierto? Por supuesto, a veces la punta de lanza, a veces llega un poquito retrasada. De femicidio se habla hace muchos años en el mundo, llegó en el caso de Chile muchos años después, ¿cierto? Pero el hecho de que ya tengamos el concepto ya incorporado en nuestra legislación y la posibilidad del juez de, en el fondo, agravar la pena en todos los casos descritos en el Código Penal, ¿cierto? Ya en el fondo es un avance en nuestra sociedad para conversarlo, para hablarlo, para tenerlo presente, pero sobre todo, en el fondo, para... y también en la calle, porque en el fondo el maltrato, la violencia, porque todo esto tiene un foco puesto en la violencia, ¿cierto? No hagamos de repente como que no vemos ciertas situaciones, porque violencia también vemos en la calle. Sí, claro. ¿Cierto? Y preferimos a veces pasar rápido, hacer como que no vemos cuando vamos en la locomoción colectiva, ¿cierto? Ya sea en el metro, ya sea en una micro, a veces vemos en el fondo acciones violentas de pololos, de padres con hijos, también ¿cierto? Se puede denunciar. Claro. También se puede denunciar. Hay fonos, Cernamec, interesante que entre en la página del Servicio Nacional de la Mujer, que tiene en el fondo bastantes herramientas que es importante manejar fonos en el fondo. Y los funcionarios públicos hoy día también cada vez más capacitados para recibir las denuncias por femicidio y hacer las derivaciones correspondientes y no revictimizar, ¿cierto?, a la persona víctima de violencia. Una última pregunta, Paola, pero no tengo nada de tiempo, menos de 30 segundos. Sí, ¿Chile es un país moderno en su legislación en este aspecto? Está avanzando para ello. Muy bien. Siempre por la respuesta correcta, ¿verdad? Gracias, Paola, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Karim. Gracias a todos por vernos. Chao, chao. Ok, nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal aquí en TVR.